Bien, hermosa la alabanza que escuchábamos, queridos hermanos. Estaba imaginándome yo cantando esa alabanza en nuestro templo, reunido con todos los hermanos y con la música en vivo ahí para exaltar y bendecir su nombre. Una alabanza muy alegre, muy celebrativa la que estábamos escuchando, llena de colores y de vida, que es como debe ser el servicio a nuestro Señor. Bien, bendecimos a mi hermana Gladys Méndez, que ya está conectada. Dice: buenas tardes, pastor, hermano Matías, hermanos y hermanas, preparados para el estudio de la palabra del Señor. Bendiciones. Bendiciones a mi hermana Gladys, mi hermano Juan y a mi hermana Nelly. Mi hermana Janet nos está saludando desde Alto Hospicio. Buenas noches, pastor, familia pastoral y a cada hermano conectado. Dios nos dé su bendición. Somos bendecidos al estar compartiendo de la palabra de nuestro Señor. Y mi hermana Verónica desde la ciudad de Santiago, conectada también. Buenas noches, pastor y hermano. Les saludo en el amor del Señor. Muchas bendiciones. Bendiciones también para mi querida hermana Verónica. Dios la bendiga también a ella. Estaba leyendo también, había un saludo de mi hermana Gladys Ibaceta también, que yo lo había visto por aquí en algún momento. Bueno, pero bendiciones y saludos para todos los hermanos y hermanas que están conectados y se van a conectar a nuestro estudio bíblico de hoy. Ya son las 7:14, las 8:14 minutos de hoy, jueves 16 de septiembre del año 2021. Bien, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Porque estamos hablando de todo lo que tenga que ver, todo lo que esté relacionado con la palabra de Dios, la Santa Biblia. Y los temas que hemos preparado para este mes de septiembre tienen que ver y tienen relación con la palabra del Señor. No estoy hablando acerca de los contenidos de la Escritura, de los textos sagrados, pero sí de la cultura que envolvió la Escritura y cómo es que hay elementos culturales que están presentes en las Escrituras. Y vamos a hablar hoy día acerca de las costumbres a la hora de las comidas en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo, el pueblo judío. Hermanos, la comida oriental, de eso es lo que vamos a hablar hoy día. El otro día hablamos de la dieta. Hoy vamos a hablar de la comida oriental. Quiero decirles esto: los hábitos orientales que tienen que ver con la comida no son los mismos hábitos que tenemos nosotros, los occidentales, cuando se trata de comer. Las formas y los hábitos de nuestra comida no son la de ellos, y algunos de esos hábitos están reflejados en la Biblia. Por eso es que los tenemos que entender. El primer hábito que vamos a ver, del que vamos a hablar, es el lavado de las manos antes de comer. Hablemos del lavado de las manos antes de la comida. Hermanos, tienen mucho cuidado los hebreos, los orientales, los judíos. Estoy hablando de la época de la Biblia, no de ahora. Pero mi estudio tiene que ver con la época de Jesús, la época del Antiguo Testamento. Para ellos era muy importante tener las manos limpias. Tienen que lavarse las manos muy bien. Y vamos a aprender que es por una razón muy sencilla. ¿Por qué tiene? Nosotros también nos lavamos bien las manos para comer, pero nosotros usamos servicios. Cuchara, tenedor y cuchillo. Ellos no usan servicio en aquel entonces. Ellos comían con la mano. Por eso es que tienen que tener sus manos tan limpias. En este tiempo de pandemia nosotros hemos aprendido que tenemos que poner las manos bajo el agua.
y echarnos abundante jabón y lavarnos como por 20 segundos las manos, muy bien lavadas, porque el virus, el COVID, puede ir en las uñas, en los pliegues de la mano, entre los dedos. Entonces hay que lavarse las manos muy bien. Los hebreos se lavaban las manos muy bien, pero no había COVID-19 en ese entonces. Pero ellos se lavaban las manos muy bien. Y quiero decirles algo que tal vez ustedes no saben. Se lavan sus manos con agua corriendo, no en agua estancada. Nosotros no lavamos las manos en un lavatorio. Y ahí hay agua y metemos las manos, las lavamos y volvemos a meter las manos. Es más, a veces viene otro y mete las manos ahí mismo y se lava las manos ahí mismo. Ellos en la época de los hebreos no. Tiene que ser con agua corriendo. Si no hay una llave, por supuesto no hay, tiene que haber un jarro donde se vierte el agua y uno pone las manos abajo y se lava mientras que el agua corre. No se lavan las manos con agua estancada. No meten las manos en el agua, se las lavan y después las vuelven a meter otra vez. Hermanos, el hábito de comer con las manos limpias y lavadas era lavárselas con agua corriendo. Si no utilizan cuchara, si no utilizaban cuchillo y tenedor para comer, deben tener sus manos muy limpias entonces. Eliseo era criado de Elías. Ustedes lo saben. Y él vaciaba el agua para que su amo se lavara las manos. En un jarro dejaba caer agua y Elías metía las manos debajo del chorro de agua y se lavaba. Porque como les dije, no se lavan con agua estancada. Cuando los fariseos decían que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos, eso era por el largo ceremonial que tenían para lavarse las manos con agua corriendo. Mateo capítulo 15, verso 1 dice: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Ahora usted y yo entendemos por qué era tan importante para los judíos y los hebreos tener las manos limpias antes de comer, porque comen con la mano. Todavía yo he visto en la televisión cómo hay culturas donde las personas meten la mano en la comida, en el arroz, en lo que sea, lo toman con la mano y se lo echan a la boca. Y todos meten las manos en el mismo lugar. Ahora entiendo por qué los fariseos critican a Jesús, porque sus discípulos comen sin lavarse las manos. Bueno, Jesús no contradecía la costumbre de lavarse las manos, sino la actitud de los fariseos de imponerla como si fuera algo que Dios mandaba. Él estaba de acuerdo con que había que lavarse las manos y había que tenerlas limpias. Lo que no le gustaba era que los fariseos lo imponían como si fuera una orden sagrada. Entonces, hemos aprendido la primera cosa: el lavado exhaustivo que hacían de sus manos antes de comer, porque comían con la mano. Bien, ahora, ¿cuál es la posición que asumían para comer? Cuando usted quiere comer, va a un restaurante o come en su casa, usted se sienta en una silla y pone sus manos en la mesa, y en la mesa está el servicio, está el vaso, el plato, y usted consume el alimento, tiene servilletas ahí, se lavó las manos, pero usted no usa las manos para comer. Usted usa el servicio que ponen en la mesa y está ahí muy bien sentadito. Hermanos, en la época de Jesús no era así. Había que sentarse, claro, pero en el suelo. Había que sentarse en el suelo a la mesa
con las piernas dobladas bajo el cuerpo. Uno se sienta prácticamente en las piernas. Esta era la posición para servirse los alimentos. Así es que todo el mundo sentado en el suelo. No habían sillas. Habían sillas, pero para otra clase social. Ya lo vamos a ver. Pero Jesús comía sentado en el suelo. Ahora, ¿quiénes tenían mesas? ¿Quiénes tenían sillas y platillos? Bueno, la mesa. Hablemos de la mesa primero. La comida se sirve en el piso, donde se pone un cuero de animal o un paño. Y ahí se come. ¿Ha ido usted alguna vez a la playa? ¿No se ha tenido que sentar en la arena en una toalla? Y alguien pone ahí un paño, una toalla grande, un mantel grande, y ahí se pone la comida y uno come en el suelo en la playa. Así se comía en la época de los hebreos y en la época de Jesús. Se sentaba en el suelo porque la mesa estaba en el suelo. ¿Cómo dice el salmista acerca de la mesa? Que su mesa sea lazo delante de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la mesa sea un lazo delante de sus enemigos? Lo que quería decir David era que sus pies se enredaran en la mesa. Y sabemos que la mesa era un paño. Y si uno camina y el paño está en el suelo, se enreda y se cae. Por eso es que David decía que sus enemigos se enredaran en la mesa. No en la mesa que usamos nosotros, que tiene 4 patas, sino que en el paño que se pone en el piso para comer. ¿Cómo podemos, verdad, entender tantas cosas cuando comprendemos los hábitos que tienen los hebreos? Eso es lo que David quería decir. Hermanos, las comidas en fiesta o en ceremonias se hacían en una mesa. Pero todavía no es una mesa como la que usamos nosotros, sino una mesa bien bajita. Generalmente en el living de las casas tienen una mesa en el centro que es bien bajita. Bien, en las ceremonias y en las fiestas se comía en esas mesas, no en el suelo, pero sí en unas mesas bien bajitas, donde a veces se usaban pequeñas sillas o bancas. Pero generalmente la gente humilde, la casa humilde, come en el suelo. Se sienta en el suelo y come en el suelo. En fiestas y en ceremonias se ponían unas mesas bajitas. Y las sillas. En el banquete se usaba pequeñas bancas, pero no en las casas de la gente común. En el banquete que ofreció José a sus hermanos en Egipto, en Génesis 43, verso 33, dice: los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Pero estamos hablando del palacio de Egipto. Ahí sí que se usaba silla, lo mismo que una pequeña mesa. Hermanos, cuando David comía delante del rey Saúl, también comía en una mesa, porque estamos hablando del mobiliario del palacio. En el palacio habían mesas pequeñas, pero la gente común y corriente no tenía mesas. Comía en el suelo y se sentaba en el suelo. Tanto José en Egipto como David con Saúl en el palacio, esos casos están relacionados con la realeza. La realeza tenía una mesa y tenía sillas, el resto de la gente no. En la vida común de los hebreos solo se usa el suelo para sentarse y el suelo como mesa. ¿Y la vasija cuál era? Los únicos platos que se usaban son los que se llevan la comida a la mesa. No había un plato para cada persona. Hoy cuando usted se sienta a la mesa, le ponen un plato a cada uno de los que se sientan a la mesa. En esa época no era así. Solo traían un platillo grande con la comida y lo ponían en el centro. Y todos los que estaban sentados en el suelo, con los platos en el centro,
iban metiendo la mano y comiendo. Con las manos bien limpias, iban metiendo la mano y comían. Todos metían la mano en el mismo plato y todos iban comiendo y se llevaban la comida a la boca. No se olviden, no tenían platos para cada uno. Jesús habló de eso. ¿Se fijan que es importante entender la cultura de los hebreos y los judíos para entender lo que Jesús está diciendo en Mateo 26, 23? Mateo 26, 33 dice: Jesús les contestó: uno que moja el pan en el mismo plato que yo va a traicionarme. ¿Por qué Jesús dijo eso? El que moje su pan en el mismo plato que yo me va a traicionar. Hermanos, todo el mundo metía la mano en el mismo plato. Por eso es que los discípulos comenzaron a preguntarle: ¿seré yo? Claro, porque yo también meto la mano ahí. Y el que está allá también la mete y el otro. Todos meten la mano en el plato. Es decir, cualquiera de nosotros va a ser el que lo va a traicionar. Jesús dijo: y el que mete su mano conmigo en el plato. Todos metían la mano en el plato. Ese lo iba a traicionar. Bien, hemos aprendido lavado de manos, dónde se sientan, dónde está la mesa y los platos donde ponen la comida, y todos meten su mano ahí. Pero ¿saben ustedes que antes de comer ellos oran? ¿De ahí será que viene la costumbre nuestra de orar antes de comer? Ellos antes de comer oran, hermanos queridos. ¿Sabe? En la oración que se hace antes de la comida, primero, si hay un profeta presente entre todos los que están ahí, se esperaba que el profeta hiciera la oración. Si había un profeta entre todos los presentes a la hora de comer, se espera que el profeta es el que haga la oración. Por eso es que Primera de Samuel capítulo 9 verso 13 dice lo que dice: cuando entréis en la ciudad, lo encontraréis antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio. Después comerán los convidados. Está hablando del profeta. Él, cuando llegue, él bendecirá y luego van a comer. Si no hay ningún profeta, otra persona hará la oración. ¿Se acuerdan que Jesús en la alimentación de los 5,000 y en la alimentación de los 4,000, en ambos casos él hizo la oración? ¿Se acuerdan que Jesús oró? Y en una de las cápsulas que yo hago todos los días de la semana, yo repetí esa oración en hebreo. ¿Cómo fue que Jesús dijo eso en hebreo? Hermanos, la fórmula de los judíos para orar antes de comer es esta. Y fue la oración que Jesús hizo antes de dar el pan a las 5,000 personas. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la fórmula que usan los judíos hasta el día de hoy para orar antes de comer? Dicen: bendito tú, Jehová nuestro Dios, Rey del mundo, que haces brotar el pan de la tierra. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Esa es la oración que hizo Jesús. Y esa es la oración que hasta el día de hoy hacen los judíos antes de comer. ¿Cómo dice? Bendito tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del mundo, que haces brotar el pan de la tierra. Si quiere aprenderlo de memoria, apréndala. Esa es la oración que hizo Jesús y que hacían antes de comer. Era una costumbre hacer una segunda oración también, pero esa oración se hacía cuando terminaban de comer. Entonces, hacían una oración para comenzar y hacían una oración para terminar de comer. ¿Qué pueblo más agradecido
por lo que el Señor les había dado y había puesto allí delante de ellos para servirse. Aprendimos acerca de lavarse las manos. Aprendimos acerca de comer sentado en el suelo y la comida en el piso. Y ahora estamos aprendiendo que ellos antes de comer oran y después de comer oran también. Claro, ellos usan la mano, hermanos, en vez de usar cuchillos. Usan la mano en vez de usar tenedor. Usan sus manos antes de usar una cuchara. Hermanos, podríamos decir que en general los hebreos cuando comían no usaban servicio. Nosotros sí usamos, pero ellos no usaban cucharas, ni servilletas, ni platos. Iban metiendo la mano y se llevaban en la comida a la boca. Así lo hacían. No ponían servicio y platos para todos. ¿Saben cómo dicen ellos? Si alguien les preguntara, ¿y por qué no ponen un plato? Dicen que los judíos dicen, ¿para qué necesita el hombre una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Así dicen. ¿Para qué un hombre necesita una cuchara cuando Dios le ha dado tantos dedos? Ahí hay una explicación. Hermanos y hermanas, no olvidemos que ellos hacen pan. ¿Se acuerda que hablamos del pan el otro día? De los 3 tipos de pan. Que había un pan de trigo, un pan de cebada y había un pan que parece una tortilla mexicana, esas delgaditas para comer tacos. Bueno, ellos usan como cuchara esa tortilla. La doblan como una cucharita y la van untando ahí en la comida, en la sopa, en el caldo, en el estofado y van comiendo con esa cuchara. Así es que no se hacen problemas. Acuérdense que hablamos de ese tipo de pan. Usan el pan, ese delgadito, para sacar el líquido de cualquier plato que pueda ser salsa o jugo, sopa, lo que sea. Y cuando comen carne, la ponen en la olla y todos van sacando con la mano un pedazo de carne, para lo cual se lavaron muy bien las manos. Hay gente que en los paseos, sobre todo cuando van de camping, les gusta comer carne con la mano. Se está asando la carne ahí en el carbón, en las brasas. ¿Ya? Unos con un cuchillo cortan trozos grandes, pero hay gente que le gusta tomar la carne con la mano. Ellos sacaban un trozo, ¿ya? Un trocito, y se lo iban comiendo con la mano. Esa fue la invitación que le hizo Booz a Ruth. Ruth capítulo 2, verso 14. Todas estas costumbres están asociadas a la Escritura. Por eso es que yo le pongo textos bíblicos. Dice Ruth capítulo 2, verso 14. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo, ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Así le dijo Booz. La invitó a comer ahí y le dijo a la hora de comer, ven aquí, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Eso dice el libro de Ruth. Porque esa era la costumbre. El pan se untaba en la salsa, en la sopa, ahí y se comía. No olvidemos que estas eran costumbres del Antiguo Testamento y algunas en la época del Nuevo Testamento. Ahora yo comienzo a entender algunos textos bíblicos que tal vez no entendía. Estamos hablando acerca de la manera como comían los hebreos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Son las 20 horas con 36 minutos en nuestro estudio bíblico, Palabras de Vida. Estamos hablando de los hábitos que tenía el pueblo de Dios. Y esos hábitos están incorporados en la Escritura. Hoy 16 de septiembre. Bien, bueno, lavarse después de comer. Obvio, ¿verdad?
Cuando nosotros comemos, lavamos la loza, porque utilizamos el servicio para comer. Hay que lavar los platos y hay que lavar las cucharas y los cuchillos que se utilizaron a la hora de comer. Y si ellos no usan cuchillo ni cuchara, ¿qué tienen que lavarse? Era esencial lavarse las manos después de comer. Obviamente porque comían con la mano. Se echaban la mano a la boca. Tenían las manos con comida. Entonces era natural y propio que después de comer se lavaran muy bien las manos. Un sirviente en un jarro le ponía el agua y en su hombro se ponía el jarrón y la toalla y iba lavando las manos a cada persona. Y con la toallita que tenía en el hombro, ellos se iban secando, queridos hermanos, las manos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo en este mes de la Biblia? Ahora yo entiendo por qué. Hermanos queridos, los fariseos criticaron a Jesús. Tus discípulos no se lavan las manos. ¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan que el jueves anterior hablamos de que se comían los granos crudos? Ellos tomaban grano de espiga y los trituraban en la mano y se los comían crudos. Imagínese una persona que no se ha lavado las manos. Un discípulo, una persona en esa época, ¿cuántas cosas? No tenían alcohol gel, no tenían toallas húmedas, no tenían las manos limpias y ellos tomaban una espiga, la trituraban en sus manos y se comían el trigo crudo. Y como la comida se hacía con las manos, entonces los fariseos dicen, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Jesús no es que estuviera en contra de lavarse las manos, sino que no le gustaba porque los fariseos hacían prevalecer ese hábito como un mandamiento de Dios. Jesús fue muy bueno para ir a comidas. Y en algunas casas, a lo mejor, donde él fue, a la de Simón el fariseo, o a la casa de Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, que era de alto nivel económico, a lo mejor ahí había mesas. Pero en las casas comunes y corrientes no había mesas. Comían en el suelo. Ponían un cuero en el piso, una tela, y ahí se sentaban en el suelo. Y traían los platos grandes, de greda tal vez, con la comida ahí adentro, y ellos iban metiendo la mano y comiendo. Por eso Jesús dijo, y el que meta su mano conmigo. Todo el mundo metía las manos ahí. Entonces todos tenían la duda, ¿quién era el que lo iba a traicionar? Porque ellos iban metiendo su mano ahí, mis queridos hermanos. ¿Cómo aprendemos? Y de la bendición que ellos daban, ofrecían al Señor antes de comer. Jesús la dijo en la multiplicación de los panes, ahí con los 4,000 y los 5,000. A lo mejor fue la misma oración que hizo Jesús cuando fue con los caminantes de Emaús. Y llegaron a Emaús y se sentaron. Y el Señor partió el pan. Y ahí dice que fueron abiertos los ojos de los discípulos cuando escucharon a Jesús hacer la misma oración. Y Jesús la hizo, mis queridos hermanos. Estamos aprendiendo muchas cosas. Bien, que el Señor les bendiga. Hoy hemos aprendido acerca de los hábitos alrededor de la mesa del pueblo hebreo y el pueblo judío. Quiero que oremos al Señor y le demos gracias. Qué bueno que estamos aprendiendo estas cositas nuevas que no sabíamos, porque así vamos a poder comprender las Escrituras de mejor forma. Y algunos textos a lo mejor que nos complicaban un poquito, que por qué los fariseos criticaron a Jesús, porque sus discípulos no se lavaban las manos, ahora lo entendemos. ¿Y por qué Jesús dijo eso del que el que mete conmigo su mano en el plato? Ahora lo entendemos. ¿Por qué se tienen que lavar tanto las manos? Ahora entendemos por qué se las lavan y tienen que comer con sus manos muy, muy limpias.
Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por el estudio de este día. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por lo que hemos aprendido a través de tu palabra en el día de hoy. Señor, esto que aprendemos hoy día nos ayuda a entender varios textos que a lo mejor eran un poco confusos para nosotros. Aprendemos que la cultura oriental no es la misma de nosotros. Señor, gracias, porque podemos atender tu palabra, aprender de ella y comprenderla de mejor manera. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra y a interpretarla de la manera correcta. En el nombre de Jesús, amén.